dato que se lo conocen, por ejemplo, un PESAT 56. Entonces el nivel va a ser de aquí hasta aquí. Y el ancho superficial, o conocido como T, es el ancho de la sección de la superficie libre. Entonces este lugar es T. El área mojada es el área de la sección transversal al flujo, o sea, este área. El perímetro mojado es la longitud de la intersección de la línea de la superficie del área mojada y la área transversal, o sea, este de aquí. El perímetro mojado se llama eso. Y hay un valor que se conoce como radio hidráulico. El radio hidráulico mide el área, ¿listo? El área transversal dividido entre el perímetro mojado. Entonces esta relación, ¿listo? Entonces, entre el área y ese perímetro, entonces nos va a dar una idea de cómo es que se está comportando el flujo en ese lugar. La profundidad hidráulica en relación entre el área mojada, ¿listo? Y el ancho de la superficie. Entonces el área mojada y el ancho de la superficie T. Y el factor de sección para el cálculo del flujo crítico, ¿listo? Entonces se puede hacer como el área mojada multiplicado por la raíz del área mojada sobre el ancho de la superficie. El factor de sección para el cálculo de flujo uniforme es un factor como el área multiplicado por el radio hidráulico elevado a la 2/3. ¿Cómo se distribuye la velocidad? Si quieren, en una sección, pues vean que la sección, si nosotros tenemos secciones regulares, estas son relaciones 2 a 1,5, digamos, aquí está la velocidad, si la velocidad es 30, 1.5, entonces aquí será 45, aquí será 60, aquí será 15. Entonces mientras más cerca estoy del lecho, entonces voy a reducir mi velocidad. En una sección triangular, digamos la situación, en una sección del río, si quieren, irregular, entonces es un poco más complicado calcular la velocidad y ver cómo es la distribución. ¿Cómo medimos la velocidad? Cuando ustedes quieren hacer un estudio de velocidad, lo que hay que hacer es medir la velocidad en diferentes puntos. ¿Listo? Entonces la velocidad 1 o una altura 1, la velocidad 2, la velocidad 3, aquí 4, 5, etc. Entonces deberíamos tener una serie de velocidades ahí. Hay unos elementos que nos van a permitir ver la velocidad de la sección. Este se llama partial. Esta es una sección regular que se suele poner en los ríos. Entonces, ¿qué ponemos? El partial, y encauzamos todo el agua hacia el partial. Entonces podemos medir relativamente regular la velocidad ahí. Este otro se llama correntómetro o molinete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros introducimos esto en el agua y el aspa empieza a girar. Y dependiendo, hay unas ecuaciones que vienen de fábrica con cada molinete. Entonces el molinete le dice, si esto ha rodado tanto, entonces esto es la velocidad. Y también este es un sonar. Esto es un sonar que se puede utilizar para medir especialmente la superficie, o perdón, la velocidad superficial del agua. Entonces hay desde lo más sofisticado y hasta lo menos sofisticado, digamos. Esto es una metodología en la que vamos a utilizar 10 metros de sección y vamos a poner un flotador en la sección, y después vamos a medir una serie de veces, si quieren, para poder calcular un promedio de velocidad. Existe una ecuación que se llama la ecuación de Manning. ¿Listo? La ecuación de Manning relaciona, recuerden, el radio hidráulico, la pendiente, el número de coeficiente de rugosidad y la velocidad en metros por segundo es dada por esa ecuación. Entonces, si nosotros tenemos la sección geométrica en nuestra área de estudio, vean que podemos nosotros calcular la velocidad en metros por segundo. Este n de Manning es un número constante que viene de tablas. Entonces, dependiendo de cómo está el lecho, nosotros podemos obtener un número de Manning. ¿Qué factores van a afectar el coeficiente de rugosidad? La rugosidad superficial, la rugosidad propia, si quieren, del lecho, también la vegetación,
¿Listo? Entonces nosotros tenemos secciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una sección longitudinal del río. Si nosotros tenemos más vegetación en el lecho, por ejemplo, para la inundación, vamos a afectar la velocidad o el cociente de velocidad. La irregularidad que hay en el canal, aunque de por sí podría haber un canal regular, pero haber lugares en que tenemos pedregones, etc. El alineamiento del canal, nosotros tenemos canales que van rectos, tenemos canales que van torcidos. Sedimentación y socavación, el canal a medida que va trabajando en el tiempo se va erosionando solamente los costados. ¿Listo? Entonces esta erosión, por ejemplo, esta es una sección transversal, la erosión empieza por los costados, entonces va a empezar a hacer variar la rugosidad que existe en el canal. Las obstrucciones naturales, el tamaño y forma del canal y el nivel de caudal. Existen tablas, en el material de clase ustedes tienen una tabla muy ampulosa sobre los coeficientes de Manning, ¿listo? Entonces, condiciones mínimas y condiciones normales o máximas. Para decidir si quieren las primeras veces sobre el coeficiente de rugosidad, utilicen esta columna que dice normal. Y vean que dependiendo de cómo es el canal, si es de metal, si es no metal, vidrio, cemento, concreto, etc., ya es una tabla bastante grande. Está en el libro de Bertichau. ¿Listo? Entonces vean cuando es concreto, madera, arcilla, mampostería, un todo. Y la continuación está. ¿Listo? Entonces el objetivo aquí no es que aprendan si quieren las formas, pero sí un poquito a interpretar cuáles van a ser sus resultados. El HEC-RAS, ¿listo? Entonces es como HEC, Hydrological General Center, y RAS significa River Analysis System. La última versión, la penúltima versión es la 4.1. Existe ahora una versión que es la versión 5. ¿Listo? Entonces la versión 5, a diferencia de la 4.1, hace un modelamiento en 2 dimensiones. Y la versión 4.1 de las anteriores hacen modelamiento solamente unidimensional. ¿Qué hace? Entonces modela flujo estable unidimensional. ¿A qué se refiere con un flujo estable? Ustedes, cuando han hecho la práctica de ayer, ustedes han calculado un caudal pico. Entonces un caudal y en el tiempo han calculado un caudal pico en ese momento. A un tiempo determinado, entonces un caudal pico. ¿Listo? Entonces lo que podemos hacer nosotros es ingresar este caudal pico y ver qué es lo que va a pasar en el canal. Una sección o una serie de secciones. En este sentido, introducimos el caudal pico aquí y podemos trabajar. O podríamos introducir un caudal medio o un caudal máximo. También realiza cálculos de flujo inestable. Ya también sucede que nosotros podemos introducir todo este hidrograma. ¿Listo? Entonces, desde el inicio hasta el final, podemos introducirlo al HEC-RAS y hacer el cálculo. Y puede hacer el cálculo de transporte de sedimentos también. La ecuación de la energía, siempre es la conservación de la energía que utiliza el HEC-RAS, es esta, recuerden la ecuación de continuidad. Nosotros tenemos la elevación a la base del canal principal, Z1 y Z2, Y1 y Y2, profundidad del agua en la sección transversal, promedio de velocidad, alfa 1 y 2 son coeficientes de peso de las velocidades. ¿Listo? Entonces, dependiendo de algunas tablas, podemos seleccionar el coeficiente de peso. Y G, la aceleración de la gravedad, y HE es la pérdida de cabezas de energía. Entonces vean que aquí vamos a tener un caudal, ¿listo? O una energía, ¿sí?, de ingreso al sistema, y aquí vamos a tener una energía más la pérdida de energía en ese sistema para poder decir que es continuo o no. ¿Listo? Entonces ves todo gráficamente si quieren. Vamos a hacer un átomo aquí, Z1, Y1, tenemos las cabezas de velocidad y el gradiente de energía que se va perdiendo de sección en sección. El dato es de la base, digamos, del canal hasta la soltura máxima donde inicia el canal. Depende cómo estás queriendo calcular. Podríamos utilizar, digamos, como este nivel, ¿no?, como un
nivel, utilizar desde el datum hasta la altura máxima. Pero tenemos que tener esta información también, ¿no? De la profundidad. Y podríamos utilizar simplemente hasta el lecho como datum. Entonces, para el GECRAS es esto, para el GECRAS. Pero en otros libros se van a encontrar que Z es todo esto. Pero para el GECRAS, como hace sus propios cálculos. ¿Cómo calcula el GECRAS la cabeza de energía? Entonces, la cabeza de energía la calcula combinando el largo del tramo de descarga más un coeficiente de expansión-contracción. Esto depende si es una contracción, si el río, por ejemplo, cambia abruptamente de dimensiones o cambia regularmente de direcciones. Tenemos entonces esos valores vienen en las tablas. Y después decimos, tenemos las cabezas de velocidades. Entonces esa es la forma en que el GECRAS calcula la cabeza de energía. El largo del tramo de descarga ponderado, entonces lo que hace el GECRAS, entonces ponderar al respecto del caudal, que divide las secciones en 3. Entonces 1, 2 y 3. Entonces esta será, si vemos el río de arriba hacia abajo, ese será el left, este será el canal, este será el right. Izquierda, canal y derecha. Entonces se refiere a esto: left over bank, channel, y right over bank. Entonces, ¿qué hace? Multiplica el largo por su caudal, el largo por su caudal, el largo por su caudal, y al final divide todo sobre el caudal. Entonces lo que hace es calcular un largo único entre sección y sección. Entonces, dos secciones, un largo único para poder hacer sus cálculos. Cuando hay subdivisiones en las secciones transversales para transporte, cuando, por ejemplo, tenemos una sección muy grande y en la parte de los costados, por ejemplo, en un río amazónico, en la parte de los costados podemos tener cultivos, podemos tener la playa donde hay arena, ¿listo? Y tenemos la parte del lecho en sí, y aquí se repite, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de subdivisiones, lo que hace es calcular un transporte por subdivisión. Entonces este K, ¿de dónde viene? Utiliza el de Manning, ¿no? 1.486 dividido entre n de Manning, multiplicado por el área de flujo y multiplicado por el radio hidráulico a la 2/3. Entonces recuerden que es el radio hidráulico, ¿no? El área dividido entre el perímetro mojado. Y con esta K y la pendiente que hay entre una sección y otra, pueden calcular transporte de acuerdo a la subdivisión. Entonces en cada uno de estos lugares vamos a tener un N de Manning diferente dependiendo del mapa de uso de suelo, por ejemplo. Entonces podemos tener eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace el método de subdivisión de transporte? Pues de acuerdo a las N de Manning. ¿Listo? Entonces calcula cuánto será el transporte en cada una de las subsecciones que están aquí. Si la pendiente lateral del canal principal es mayor a 5.1 en horizontal vertical, entonces si esto es mayor a 5.1, 5 a 1, pues la pendiente lateral, y el canal tiene más de una sección de N, una regularidad compuesta se va a calcular. ¿Listo? Entonces se va a calcular un coeficiente compuesto de rugosidad. Es la forma en que va a calcular el GECRAS. También como el promedio de velocidades va a ser calculado, si nosotros tenemos, dependiendo de cómo está ingresando el agua y tenemos diferencias en las secciones, pues vamos a hacer una especie de ponderaje de acuerdo al nivel de las secciones para obtener una velocidad media. Existe una pérdida que se conoce como pérdida por fricción. Entonces eso, más cerca del lecho estemos, pues va a haber mayor pérdida por fricción. ¿Cómo calcula eso? Entonces se calcula la pérdida por fricción, va a ser el caudal sobre el K, el coeficiente de transporte, y entonces va a promediar los caudales dividido entre el promedio de los coeficientes de transporte que se generen en las secciones. En la pérdida por expansión, el programa asume que la contracción ocurre cuando la cabeza de velocidad río abajo es mayor que la cabeza de velocidad río arriba. Entonces, ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, si yo tengo